Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Si les parece, continuamos con el Foro Internacional Las Desigualdades en América Latina, Tensiones, Debates y Propuestas. Y esta es la mesa de diálogo 1, que, como ya señalaban hoy hace un ratito, tiene que ver con desigualdades basadas en género y políticas públicas, clave para un futuro más igualitario. Y tenemos una mesa, bueno, de mucho privilegio para compartir con ustedes el acumulado de las compañeras aquí presentes. Andrea Tuana Negeli es licenciada en Trabajo Social. Andrea está allí, a la derecha, la segunda. De Laudelar, es licenciada en Trabajo Social de Laudelar, es magíster en Políticas Públicas y Género de Flaxo, México. Es directora de la Asociación Civil El Paso y coordinadora académica del Diploma de Especialización sobre Violencia Basada en Género y del Diploma de Especialización sobre Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes de Flaxo, Uruguay. Cecilia es de Uruguay y Cecilia Tomasini también es licenciada en Máster en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR y doctora en Políticas Públicas y Desarrollo por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es profesora adjunta grado 3 de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Valentina Perrota, que está en la punta y a la derecha mía, es doctora en Sociología, docente investigadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados y Género de Claxo. Y Montserrat Zagot, que está aquí, es de Costa Rica, es doctora en Sociología, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la misma universidad, e integra el comité directivo de Claxo en representación de Centroamérica. Y mi nombre es Laura Cafaro, soy magíster en Trabajo Social y soy docente en el Departamento de Trabajo Social de esta casa de estudio, así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Capaz que contarles un poquito el acuerdo que hicimos en la mesa en cuanto al modo de funcionamiento. Cada una va a tener una breve intervención de 15 minutos en torno a algunas preguntas orientadoras que ahora les voy a comentar cuáles son. Y luego de eso la idea es que justamente sean un puntapié para estimular el intercambio con ustedes, ¿sí? Las preguntas orientadoras a las cuales las expositoras van a tratar de dar algunas respuestas o justamente un puntapié inicial para dinamizar la conversación, tiene que ver con cuáles son los múltiples desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe en la promoción de la igualdad y el reconocimiento de las diversidades. La otra pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas implementadas en la región tendientes a contrarrestar las desigualdades que viven las mujeres y diversidades en América Latina y el Caribe? ¿Y cuál es el balance de las luchas de los movimientos feministas en los países de la región? ¿Y cuáles son sus principales desafíos y oportunidades? Así que, si les parece, vamos empezando con Andrea Tuana Negeli, que en 15 minutos, a los 10 minutos les voy a avisar. Bueno, gracias. Bueno, agradecer a Claxo la invitación para poder participar de esta conversación de un tema que es amplio, que requiere análisis desde distintas dimensiones del problema de la desigualdad basada en género. Y yo voy a hablar sobre la violencia feminicida en América Latina, en Uruguay, en América Latina, que es el tema que he ido trabajando, investigando, sobre el que he ido desarrollando más mi práctica y mi producción. Primero que nada, hablar un poquito del contexto, y de ese contexto también voy a seleccionar algunas cosas que me parece que son prioritarias. Lo primero es que los datos no son alentadores. O sea, la situación de la violencia basada en género es una problemática de alta prevalencia. Los números mundiales nos hablan de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre alguna forma de violencia basada en género. Nos dicen que además la violencia comienza temprano, o sea que adolescentes de 16 años, 15, 16, hasta jóvenes de 24 años,
van a sufrir alguna forma de violencia en sus vínculos de pareja antes de cumplir los 25 años, 1 de cada 4 de esa franja etaria, ¿no? También los números nos dicen que América Latina es una región en donde se encuentran 14 de los 25 países del mundo que tienen números más altos de femicidio, feminicidio. Entonces, después podemos seguir con otros datos, como el embarazo adolescente también. América Latina es una región que está en segundo lugar, o sea, en el primer lugar está África subsahariana y luego está América Latina, o sea que los números que tenemos no son alentadores. Después, sobre el contexto, hablar que en general, me voy a centrar mucho en Uruguay, pero también esto está sucediendo en la región, que es el contexto de avances de los movimientos antiderechos, de los movimientos que quieren poner freno a las conquistas, y especialmente dentro de lo que es la autonomía física de las mujeres y dentro de la violencia basada en género, lo que hay es un objetivo de restaurar ese orden patriarcal que se ha visto de alguna manera hackeado por todos esos avances. Y eso ha estado facilitado por algunos gobiernos que son ultraconservadores, gobiernos autoritarios, que van también promoviendo esos entornos habilitantes para que se promueva ese aumento de la violencia. Y eso muchas veces se ve en lo que son la violencia política hacia las defensoras de derechos humanos, toda la violencia que sucede en las redes sociales y que en algunos casos, como en Argentina, ha llevado a algunas activistas a autoexiliarse, ¿no? Por el miedo a esos entornos habilitantes y ese ejercicio de violencia. Estos movimientos antiderechos además tienen estrategias que son globales. En general se nuclean en movimientos de padres que han sido separados injustamente de sus hijos, o el movimiento a mis hijos no los tocan, o con mis hijos no, un poco contrarios a la educación sexual. Utilizan una amplia gama de conceptos falsos, de distorsiones de la realidad, y acá podemos hablar del concepto de posverdad, ¿no? Entonces, cómo se empiezan a instalar relatos que no tienen ningún asidero ni ningún sustento de evidencia científica. Sin embargo, esos relatos empiezan a tener una fuerza muy importante. Atacan al feminismo, atacan la categoría de género, empiezan a hablar de un feminismo bueno y un feminismo malo, un feminismo que es radical y que es feminazi y que de alguna manera es el feminismo de la revancha. Empiezan a hablar de, la ideología de género, cuestionando, ¿no?, un concepto que es un concepto académico, es una producción de conocimiento científica, la toman como una ideología, pero a su vez usan conceptos de los derechos humanos y conceptos de las teorías de género y feministas, pero para justificar, y de una manera bastante distorsionada, su mirada. Entonces hablan de corresponsabilidad en la crianza, entonces la necesidad de que el papá también esté presente, pero ese fundamento lo utilizan para que se sancionen leyes de tenencia compartida que impongan la tenencia en casos de violencia, y que de alguna manera los violentos continúen accediendo a sus hijos e hijas y continúen ejerciendo la violencia hacia sus exparejas a través de sus hijos e hijas, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que es la violencia vicaria. Aparecen los relatos sobre de que hoy los varones están discriminados, el exceso de derecho de las mujeres. Increíblemente una pequeña encuesta que hizo La Diaria, no sé si ustedes pudieron leerla hace un tiempo, en donde el 51% de los varones uruguayos creía que las mujeres hoy ya estábamos pasadas en derechos, ¿no?, que teníamos exceso de derechos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo ingresa, ¿no? ¿Qué fuerza que tienen esos relatos de posverdad cuando la realidad de las mujeres uruguayas es otra completamente? Sin embargo, ahí uno va viendo cómo estos movimientos se van metiendo en todos lados. La idea de que
la posverdad de las falsas denuncias, se magnifican unos números desconocidos porque no hay números, no hay evidencia científica. En algunos países sí hay investigaciones sobre falsas denuncias en violencia de género y abuso sexual, y es el 0,01% de todas las denuncias que llegan, que además sabemos que las personas que llegan a denunciar no representan la mayor parte de las que efectivamente son víctimas. Aparece la idea del quebrantamiento del principio de inocencia, entonces se mezcla todo, ¿no? Lo que son las medidas de protección y cautelares con el principio de inocencia que corre por otros canales. Aparecen las asociaciones de abogados penalistas que encuentran también un nicho de negocio en este tema de defender abusadores y explotadores de alto poder adquisitivo, y que tienen una presencia en los medios de comunicación y que tienen una palabra que es validada, y entonces ellos también abonan a este discurso de las falsas denuncias, a este discurso de que hoy las mujeres inventan que fueron abusadas sexualmente y o se arrepienten de haber mantenido relaciones sexuales, entonces después recurren a la denuncia. Y ahí tenemos muchas situaciones en Uruguay de violencia sexual grupal que han quedado impunes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de el caso de Balizas. Bueno, Operación Océano no está impune porque el juicio sigue, pero también hemos visto estas estrategias de cuestionar las denuncias de las mujeres, de exponer a las víctimas al escarnio público, de convertirlas en victimarias, ¿no? Entonces son ahora las adolescentes que engañaron a los pobres señores empresarios multimillonarios de que en realidad no eran menores de edad. Y así podríamos seguir nombrando muchas estrategias de estos movimientos. Sobre el contexto también decir que ya hace unos años se ha visto en algunos países de la región, y en Uruguay estamos empezando a verlo desde hace un tiempo a esta parte, el aumento de la crueldad y las prácticas de tortura sobre los cuerpos de las mujeres y también sobre los cuerpos de sus hijos e hijas. Esto en general se da mucho en donde hay vacío institucional, donde el Estado se ha retirado y de alguna manera se ha instalado el narcotráfico, y vemos cómo hay un manejo de los cuerpos a través de la mutilación, del despojo, de la exhibición de ese cuerpo desmembrado. Pero en Uruguay hay una escasa visibilidad de esta forma de violencia hacia las mujeres en estos contextos, donde se suma la desigualdad extrema, las adicciones. Son lo que llamamos las rutas del infierno, ¿no? Por donde muchas niñas, luego adolescentes, luego mujeres jóvenes van transitando, y que en muchas de esas rutas encuentran las redes de explotación sexual o las redes de trata, que las explotan sexualmente en distintos ámbitos. Aparecen las desapariciones intermitentes y sistemáticas, que son esas desapariciones de jóvenes que de repente desaparecen de su comunidad 15 días, 20 días, un mes, y luego vuelven a aparecer, y cuando vuelven no cuentan qué les pasó durante esa etapa, ese periodo, y luego vuelven a desaparecer una y otra vez. Y en general en esas desapariciones lo que hay ahí son situaciones de explotación sexual y de traslado de estas adolescentes por redes, ¿no? Y tenemos también las desapariciones. Entonces hay adolescentes uruguayas desaparecidas. Milagros Cuello, una adolescente de 15 años, desapareció hace más de 4 o 5 años de una esquina en Pando, y lo que se sabe es que Milagros era víctima de explotación sexual, pero nadie sabe. Entonces un poco esto lo completa también la impunidad, ¿no? La impunidad de que hay un Estado que no está investigando. Voy a avanzar rápido. Los feminicidios sexual sistémicos, como el caso de Rocío Duche, también en 33, que fue asesinada. Nadie sabe quién mató a Rocío Duche, pero todos sabemos que ella también era víctima de una red de explotación sexual y tenía 14 años. Otro punto que me parecía importante del contexto es hablar de la violencia de género institucional, y ahí hay varios puntos. Uno de ellos, que es un gran tema, que son los embarazos infantiles forzados, y cómo la violencia institucional que se genera en Uruguay es
la de desproteger a esas niñas y preguntarle si quiere a una niña de 11 años si quiere continuar con un embarazo producto del abuso sexual. En otros países directamente se les niega la posibilidad de un aborto a la niña que lo pide, ¿no? Pero acá en Uruguay no se les niega, pero se las desprotege. Y el otro gran tema, que yo creo que es un gran desafío para el movimiento feminista, tiene que ver con las estrategias de restauración del poder patriarcal dentro de la familia. Y ahí lo que vemos es que cuando hay una separación por violencia, esos agresores continúan el ejercicio de la violencia utilizando distintos medios. El acoso judicial es uno, y por eso hablamos de la violencia institucional, en donde piden las visitas con los hijos, en donde cuando las madres se oponen porque los hijos plantean que son víctimas de violencia o de abuso en esos procesos de visita, se habla de implantación, de falsas memorias, de manipulación, se habla del falso síndrome de alienación parental. En algunos países las madres son perseguidas, encarceladas por manipular, entre comillas, a esos hijos. Los hijos son arrancados de sus madres, se les cambia la tenencia y se entregan niños a los agresores. Estas son prácticas de tortura institucional que están sumamente invisibilizadas, y creo yo que este tiene que ser un tema que el movimiento feminista tiene que tomar con mucha fuerza. Y la academia muchas veces está al servicio de esas estrategias de restauración, con psicólogos que hoy en Uruguay diagnostican el falso síndrome de alienación parental, donde se enseña en la universidad, en Facultad de Derecho, por ejemplo, el falso síndrome de alienación parental, cuando es una pseudoteoría que no tiene ningún aval científico. Sin embargo, tiene tanto peso la ideología que igual ingresa en la academia. Y rapidito, porque me debe quedar medio segundo, hay avances, siempre hay avances, pero los avances son pocos para lo que es la magnitud del problema. Son importantes porque partíamos de cero, por lo menos en Uruguay hace 20 años atrás, pero son pocos para la magnitud del problema. Pero me quiero detener en algunos desafíos y sobre todo en los balances y los desafíos para el movimiento feminista. Desafío, jerarquizar los mecanismos de género. En Uruguay es obvio que necesitamos un Ministerio de Igualdad, necesitamos políticas de Estado, necesitamos voluntad política y presupuesto. Sin eso no hay avances posibles, y además necesitamos también un pacto social, o como querramos llamarle, de los diferentes sectores públicos, privados, empresarios, sociedad civil, comunidad, academia, para realmente poner una estrategia para poder trabajar esta temática, producir conocimiento, formación, etcétera. Y sobre el movimiento feminista, decir que si bien es un movimiento que avanza, que crece, que se mueve y que no para, también decir que por lo menos en Uruguay hubo una gran fragilización y debilitamiento, sobre todo a aquel movimiento organizado, en donde el financiamiento internacional se retiró, en donde tampoco los gobiernos progresistas o el gobierno progresista pudo fortalecer a los movimientos sociales y al movimiento feminista, sino por el contrario, de alguna manera lo dejó bastante de lado. Y yo creo que hay un gran vacío generacional entre ese movimiento feminista autoorganizado, el de las calles, el de las generaciones más jóvenes, y aquellas más veteranas que están en los espacios internacionales, que tienen incidencia en las convenciones. Y en el medio hay un vacío generacional que me parece que también ahí es necesario ir generando esas postas e ir generando que se puedan ir no quedando tan polarizado el movimiento, ¿no? Y creo que hay un distanciamiento también de los feminismos populares. En conclusión, para Uruguay me parece muy importante
generar estas alianzas, volver a construir estas redes donde el movimiento feminista amplio pueda dialogar y pueda encontrar puntos de acción comunes con los diferentes feminismos que se encuentran en distintos ámbitos, político-partidarios, sociedad civil, academia, los feminismos populares, los de la calle, las adolescentes, los sindicatos, etcétera, etcétera. Dejo por acá, perdón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Continúa entonces Cecilia Tomasini. ¿Lo hiciste con todo apagado? No. Son de relevancia para pensar estas desigualdades en América Latina y las cuestiones que me refiero... A ver cómo pasa esto. Ahí está. Las cuestiones que me voy a referir tienen que ver con el espacio de intersección entre desigualdades de género, ciencia, tecnología y podría ser innovación también, pero sobre todo ciencia y tecnología. Porque este es un espacio en el que, si bien todos nosotros, probablemente todos ustedes, se mueven habitualmente, es un espacio, sobre todo el de las políticas de ciencia y tecnología e innovación, es un espacio que son políticas públicas, en definitiva, que han sido bastante poco permeadas en el último tiempo por las reflexiones, los debates de las desigualdades de género a su interna. Eso está de alguna forma cambiando en los últimos años. Algunos ejemplos que voy a traer sobre el final con la cuestión de políticas apuntan a eso, pero la mayoría son cambios bastante recientes y bastante resistidos también. No es evidente que cuando hablamos de desigualdades de género en la ciencia, todo el mundo vaya a aceptar que existan o vaya a aceptar que existan brechas y sobre todo no son evidentes las causas de esas brechas. Entonces, nada, preguntarse en primer lugar por qué debería de ocupar la agenda por un futuro más igualitario en América Latina, las cuestiones de ciencia y tecnología, y en particular acá hay una serie de argumentos bastante diversos para fundamentar este tema. La primera cuestión tiene que ver con una cuestión evidentemente de derechos, una cuestión de justicia social, de acceso. Las mujeres tienen derechos a participar y a desarrollar sus carreras científicas con la misma igualdad que sus colegas varones. Después hay una argumentación que tiene que ver con recursos y capacidades. Existe una cuestión de ineficiencia en el uso de recursos en la medida que nuestros países hacen grandes inversiones en ciencia y tecnología, en la formación de recursos humanos, y luego están desaprovechando esos recursos al poner trabas sistemáticas al avance de las carreras de las mujeres. Existe también una cuestión de avance del conocimiento científico. Es importante que las mujeres participen... más cerca. Es importante que las mujeres participen en la ciencia o en las diferentes disciplinas que componen los campos científicos, no solo para ellas, no solo porque es eficiente en términos de recursos, sino porque es importante para la ciencia. Es importante para el hacer ciencia que las mujeres estén en la matemática, es importante para la enfermería que los hombres estén en la enfermería. Es una cuestión de buscar diversidad de respuestas para la resolución de problemas. Y esto en el gran campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, desde los estudios de Donna Haraway hasta hoy, con el estudio de los primates, se ha alimentado con diferentes evidencias. Varones y mujeres no se hacen las mismas preguntas, ni responden, ni buscan objetos de estudio similares cuando hacen ciencia. Y tal vez esto es una cuestión de sentido común para las ciencias sociales, pero no lo es para las ciencias básicas o para las tecnológicas. En estos estudios de Donna Haraway, cuando las mujeres ingresaron a la primatología se diversificó al incluir preguntas más allá de las cuestiones que históricamente determinaban el campo de estudio por cuestiones de poder o de jerarquía. La introducción de mujeres primatólogas llevó a que se hicieran preguntas sobre la comunicación entre grupos de primates, es decir, que el punto de vista de quienes hacían las preguntas alimentaron de forma diversa la generación de conocimiento. Entonces ahí hay una cuestión también que está poco explorada en la argumentación.
Bien, entonces, ¿qué sabemos? Esperen que se me fue acá. ¿Qué sabemos sobre la expresión de brechas de género y qué sabemos de la expresión de brechas de género en América Latina? En principio, sabemos que persisten formas de segregación horizontal, esto es, formas de segregación a lo largo de los campos de conocimiento. Varones y mujeres no eligen igual las disciplinas del conocimiento en las que se insertan. Eso tiene consecuencias distintas después en cómo alimentan los campos de estudio, cómo alimentan el campo científico en general y el mercado laboral. Y también existen formas de segregación vertical, es decir, la forma en la que avanzan a lo largo de la escala jerárquica de la ciencia, desde la ciencia académica hasta el campo científico en el mundo privado. Pero bueno, esto a pesar de que ya en la década de los 80, sobre todo en América Latina, las mujeres habían superado las matrículas de los varones en la educación terciaria, seguimos encontrando algunas brechas, por ejemplo, en términos de los doctorados, que son la masa crítica principal que alimentan los cuerpos de investigación. Las mujeres egresan menos del doctorado que sus colegas varones. Y también encontramos algunos avances, pero bloqueos en términos de la paridad de los cuerpos de investigación. Muchos de nuestros países en América Latina, Argentina y Uruguay seguro, Brasil también, encuentran la paridad en el total de los cuerpos de investigación. Sin embargo, se constata sistemáticamente la pérdida de mujeres a medida que avanzamos en las escalas jerárquicas, ¿no? Esto es una realidad que ustedes ya deben de tener clarísima, pero a medida que avanzamos en estas escalas desaparecen las mujeres, es decir, que están en la base de la pirámide en los puestos de menor jerarquía y menor remuneración. Y acá simplemente para aportarles, porque cuando se habla de estos temas no se pueden dejar de traer estos gráficos de tijera, para aportarles un poco la diversidad que existen por disciplinas del conocimiento y también la persistencia de los techos de cristal en este ámbito. Bueno, esta es la realidad de Uruguay, pero expresiones similares podríamos encontrar en varios países de América Latina, y en realidad una característica importante de este fenómeno es que no es algo que pasa solo en países latinoamericanos o de menor contexto, menor escasez, o de escasez, perdón, en recursos de ciencia y tecnología. Es una realidad que se expresa también en países desarrollados con mayores presupuestos para los sistemas de ciencia y tecnología. Y como se ve, las diferentes áreas de conocimiento, tanto las ciencias agrícolas como las ciencias médicas de la salud, ciencias naturales exactas, sociales, humanidades, ingenierías, todas presentan características distintas en el acceso a los grados jerárquicos. Esto es el Sistema Nacional de Investigadores para Uruguay, pero lo que se ve es la persistencia de la brecha en el acceso a los puestos más altos de la jerarquía, tanto para las disciplinas feminizadas como para las disciplinas masculinizadas. Entonces, ¿qué causa estas brechas de género? Es tal vez la principal cuestión en disputa, ¿no? Sabemos que es un fenómeno multicausal, donde existen formas diversas de discriminación. La ciencia académica es una institución social, como cualquier otra institución social, está permeada por sesgos, estereotipos de género. Entonces, existen formas de discriminación que han sido poco constatadas o poco estudiadas sistemáticamente en América Latina. También la literatura internacional señala cómo las experiencias educativas y los procesos de socialización tienden a generar trayectorias diferentes en el mundo académico, pero sobre todo este tipo de argumentos se usan cuando se van a estudiar las brechas de segregación horizontal, es decir, en la selección de los campos de estudio. Y hay un tema que cada vez viene creciendo más en la generación de evidencia y la generación también de estudios, que es la cuestión de la influencia de la división sexual del trabajo y las cargas de cuidados en estas brechas de género. Entonces, como factor explicativo, en esta última década se ha constatado la influencia negativa de las cargas de cuidados de las mujeres en el acceso a cargos, en la movilidad y colaboración internacional, en las brechas salariales, en la productividad por publicaciones, etc. Todas dimensiones centrales de la ciencia académica o del hacer científico. La mayoría de estos estudios destacan una penalización de los hijos en el acceso a los logros académicos de las mujeres. Ahora, un problema importante de estas constataciones es que la evidencia científica está sobre todo centrada en las realidades de países del norte, en Estados Unidos, en Europa, etc. La evidencia cuantitativa del efecto de los cuidados sobre las carreras académicas de las mujeres en América Latina ha sido poco constatada. Entonces, para traer algunos datos para ejemplificar estas brechas y dónde se encuentran los puntos más críticos que deberían de atender tanto nuestras universidades como nuestras políticas de ciencia y tecnología, quería traerles simplemente algunos resultados de un proyecto de investigación reciente que hicimos con colegas de esta facultad, con colegas de economía,
donde se estudia las trayectorias académicas de las mujeres y se observa el efecto del primer hijo sobre esas trayectorias. Yo no voy a entrar en detalles de los datos porque no hay mucho tiempo, pero simplemente contar que una constatación importante es en el efecto que tiene el primer hijo o la maternidad, sobre todo en el egreso del doctorado, y ahí encontramos uno de los puntos más críticos en el avance de las carreras académicas, porque la experimentación de rezagos en un periodo tan, digamos, de tanta flexibilidad laboral, de dificultades para la inserción y de tanta incertidumbre como es el hacer el doctorado, en las mujeres tiene probablemente un efecto después de que se arrastra a lo largo de las carreras académicas. Entonces ahí lo que observamos fue como el efecto de los hijos aumentando la duración del egreso de doctorados para Uruguay. Otra de las cuestiones que también observamos, este es un estudio que están haciendo, perdón, este dato anterior, ay no, se me fue. No, estoy yendo como para, perdón. No, solamente decirles que este dato anterior viene de una tesis doctoral, que es la tesis doctoral de Sofía Robaina, y que este otro dato viene de un trabajo que están haciendo colegas economistas, que lo que busca es evidenciar el efecto del primer hijo sobre el acceso a niveles del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, y lo que se muestra también efectivamente es la constatación de en qué momento de la carrera aparece ese efecto y cómo genera una menor probabilidad de las mujeres de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay. Esto es simplemente como para mostrarles algunas evidencias que estamos generando. Después acá tenía una explicitación de dónde están atacando las políticas de evaluación académica, la problemática del avance de las mujeres en la ciencia en Uruguay. Nada más contarles que están sobre todo centradas en la protección de la maternidad como una etapa que hay que proteger en las carreras académicas de las mujeres, con diferentes herramientas, desde la creación de sistemas de cuidados dentro de la universidad, ahora recientemente con la ampliación del plazo de lactancia, de medio horario de lactancia. El último año, en realidad, la Agencia Nacional de Innovación incluyó algunas medidas que van más allá de la maternidad, que tienen que ver con premiar la participación de mujeres en proyectos de investigación cuando tienen cargos de liderazgo, o de premiar la inclusión de perspectiva de género en los proyectos. Esto parece de nuevo evidente para las ciencias sociales, pero no lo es para las tecnologías y las ciencias básicas, donde fue muy difícil para los científicos y para las científicas pensar en cómo incluían esa perspectiva. Yo creo que solamente el hecho de que se hayan tenido que enfrentar contra esa pregunta ya es relevante al pensar en cómo tenían que hacer de nuevo sus muestreos, cómo tenían que hacerse de nuevo las preguntas. Entonces eso es una cuestión bien importante. Y el hecho de que la mayoría de nuestras políticas o instrumentos de fomento de las carreras estén centrados en la maternidad es un arma de doble filo en realidad, porque bueno, toda la literatura internacional muestra que, por ejemplo, en el tema de la extensión de las licencias de medio horario, toda la literatura muestra que en términos de avance de las carreras de las mujeres, el estar periodos prolongados de tiempo muy largos, separados de la actividad laboral, o en realidad diferenciando el espacio doméstico y el privado a partir de estas medidas, sin estar acompañadas por otras medidas que busquen una verdadera corresponsabilidad de los cuidados y que las instituciones académicas se hagan de alguna forma responsable de esas cargas de cuidados, en realidad, en definitiva, podría llegar a tener efectos negativos o peores de los que tenemos hoy en día en las carreras. Entonces, no alcanzan solo con esas medidas. Si bien son importantes, no alcanza con eso. Y algunos desafíos, bueno, en realidad tenemos esta evidencia, en particular para Uruguay, la idea es extenderla para América Latina. O sea, hay cada vez más estudios que muestran dónde se focalizan estas brechas, dónde están los puntos críticos. Ahora tenemos una responsabilidad sobre qué hacemos con esto. Cuáles son las medidas que vamos a tomar para que las mujeres puedan avanzar en la ciencia académica en iguales condiciones que sus colegas varones. Pero en realidad hay una cuestión más profunda para pensar esto, porque todos estos mecanismos o todas estas propuestas, y son las que se están pensando el día de hoy, van enfocadas a reparar esta situación de inequidad. Y hay una cuestión que me parece que nos debemos como cientistas sociales pensar de forma más profunda, que tiene que ver con interpelar a nuestros sistemas de evaluación. Estos mecanismos van a reparar las carreras de mujeres en un formato que no es el de la vida de las mujeres. O sea, están basados, el avance en la carrera académica tiene un ideal normativo de progresividad, de acumulación, de linealidad, que tiene poco que ver con las trayectorias de las mujeres, que tienen muchas veces más forma de laberinto que de escalera.
Entonces, repensar estos sistemas de evaluación para no castigar trayectorias diversas, para no castigar entradas y salidas del mundo académico, me parece que es también una forma de premiar y reconocer la diversidad, que era uno de los puntos que se quería destacar acá. Después, otra cuestión importante que en la presentación yo traté sobre todo el tema de la maternidad, que es una de las causas, o las responsabilidades de cuidados, que son una de las causas de las brechas de género en la ciencia. Otra causa muy importante tiene que ver con la discriminación, con la violencia, con el acoso. No tenemos ni idea de cuántas mujeres abandonan la academia por estas cuestiones. Es importantísimo tener esa evidencia y saberlo. Cuántas interrumpen sus carreras, cuántas abandonan las carreras académicas. Y ahí hay una necesidad enorme de generar evidencia, comprometer la agenda de políticas de ciencia y tecnología y la asignación de recursos, porque quienes trabajamos en estos temas o en otros de género sabemos que cada vez que presentamos estos datos damos la pelea por ciertos argumentos, ¿no? El tiempo no es un mecanismo reparador en sí mismo, hay que tener instrumentos. Esos instrumentos que necesitamos necesitan recursos. Estamos dispuestos como comunidades académicas a redireccionar nuestros fondos de investigación para generar estos instrumentos. Bueno, eso son algunas de las cuestiones que creo que no tengo más tiempo para hablar del movimiento feminista. Bueno, muchas gracias a Cecilia. Para quienes se sumaron ahora, contarles que cada expositora tiene unos 15 minutos para compartir algunos temas centrales que quieren colocar en esta mesa, y la idea es que después podamos abrir al intercambio, al diálogo. Valentina. Gracias, Laura, muchas gracias a Claxo por la invitación. Es un enorme placer formar parte de esta mesa de colegas, de compañeras, para, en mi caso, como ya fue anunciado, centrarme en las desigualdades de género producto de la división sexual del trabajo y particularmente producto de la injusta organización social del cuidado. Me voy a poner el cronómetro. ¿Es ese? Ahí. Bueno, una de las preguntas que traían las organizadoras y organizadores de esta mesa eran los desafíos que enfrentan los países de América Latina en la promoción de la igualdad y el reconocimiento de las diversidades. Vamos a leer. Sí. No, lo abre igual. Lo que pasa que es una cuestión de... Está como trabada, sí, pero... Dame un segundito. Detener el cronómetro. Sí, no lo vas a poder pasar, me parece. Ah. ¿Sí? Sí, pero queda como... Claro, si me espera un segundo, a ver. Ahí. Ahí está mejor, ¿no? Ahí, perfecto. Entonces, bien, los desafíos que yo traía... Ay, no, estoy haciendo ahí. Lío. Era estas persistentes desigualdades de género producto de la división sexual del trabajo. Algunos datos conocidos para muchas de la CEPAL. Las mujeres en la región dedican entre 22 y 42 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta es una carga que en algunos países llega a ser hasta 3 veces más que lo que dedican los hombres. Y este es el principal obstáculo para la plena inserción laboral de las mujeres. Y además, la CEPAL nos cuenta que aproximadamente el 60% de las mujeres que viven en hogares con niñas y niños de hasta 15 años declaran no participar en el mercado de trabajo producto de sus responsabilidades familiares. Y esto sucede con el 18% de las mujeres que viven en hogares donde no hay niños y niñas menores de 15 años, ¿no? Entonces también hay desigualdades entre las mujeres, ¿no? Que eso es importante también señalar en las cuestiones del cuidado.
1 de cada 2 mujeres en América Latina está excluida del mercado laboral y esta realidad es, en el caso de los hombres, 1 de cada 4 no participa del mercado laboral en América Latina. Claramente, en nuestras sociedades, el espacio donde se generan los ingresos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades y de las personas que tenemos a cargo es el mercado laboral, ¿no? Entonces ya tenemos allí que la mitad de las mujeres no pueden participar del mercado laboral. Y por ende, un indicador que es muy útil para dar cuenta de las limitaciones es este de que 1 de cada 3 mujeres no cuenta con ingresos propios, con ingresos sobre los cuales puede decidir, ¿no? Y esto tanto para satisfacer sus necesidades como para la de las personas que tiene a cargo. Esto es la falta de autonomía económica, ¿sí? Entonces, este es un gráfico que muestra, porque este panel también tenía que ver con las políticas públicas, que muestra la feminización de la pobreza. Y tenemos en el eje vertical la proporción de personas pobres y en el horizontal el índice de feminización de la pobreza, o sea, de cada 100 varones, cuántas mujeres son pobres. Tenemos países con proporciones muy altas de pobreza, Nicaragua, Guatemala, Honduras, alrededor del 50% de personas pobres, pero no una feminización tan marcada. Y tenemos allí, aquí a la derecha, a Uruguay, que ha reducido drásticamente la pobreza entre los años 2005, primer gobierno progresista, y 2010, 2012, del 40% al 9%. Esa disminución de la pobreza, producto de políticas públicas redistributivas, de izquierda, progresistas, sin embargo, no fue realizada con un enfoque de género que permitiera actuar y que no permitiera lo que sucede, como está Uruguay acá solito, que tenemos un porcentaje de población pobre que es relativamente bajo en comparación al resto de los países de América Latina, hoy está en el 10%, pero de cada 100 varones pobres hay 148 mujeres pobres. Entonces, las políticas públicas de izquierda, progresistas, si no tienen un enfoque de género, las políticas de trabajo, las políticas impositivas, las políticas de cuidados, probablemente no estén impactando o estén reproduciendo desigualdades. Entonces, bien, el cuidado para nosotras es un nudo estructural de las desigualdades de género y que además de las desigualdades de género reproduce otras desigualdades. La distribución social de los cuidados está organizada en base a una jerarquía de género, pero también de clase. También hay desigualdades entre las mujeres racializadas, entre las mujeres pobres, entre las mujeres migrantes, ¿sí? Y es importante también que la política pública pueda actuar considerando esta interseccionalidad o estos factores de discriminación que configuran escenarios de particular desventaja. También la ubicación territorial. Entonces, la segunda pregunta tenía que ver con las políticas públicas que han enfrentado, que están buscando enfrentar o a contrarrestar estas desigualdades, ¿no? En este caso, yo me voy a enfocar en qué está pasando con las políticas nacionales del cuidado o locales del cuidado que se están discutiendo en la región. Karina decía al menos 17 países, vamos sumando, yo tenía ahí 14, Karina decía 17, están discutiendo con distintos niveles de avance y de consenso y de producción, sistemas nacionales de cuidado, ¿no? Tenemos proyectos de ley, en el caso de Argentina, de una enorme, digamos, aporte, es un proyecto de ley donde colegas del grupo de trabajo de cuidados y género destacadísimas teóricas han participado en su diseño, que no está, por supuesto, en discusión, pero tampoco estuvo en discusión en un gobierno progresista. También tenemos proyectos de ley en Ecuador, México, Paraguay, Perú, quizás algún otro, que no se están discutiendo, pero que se lograron, bueno, acercar a los parlamentos. Brasil, con el gobierno de Lula, instala recientemente una secretaría de cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y Colombia, que parece ser como el país de mayor, junto con Brasil, ahí que prende unas luces, aprobó una ley de creación, es el segundo país que aprobó una ley junto con Uruguay, y que además jerarquiza la cuestión de los cuidados poniéndolo a cargo de la vicepresidenta, ¿sí? Del Ministerio de Igualdad y a cargo de la vicepresidenta. Esta cuestión que traía Andrea de la importancia de la jerarquización también de las temáticas que, bueno, son prioritarias o no en un gobierno. ¿Qué se proponen estos sistemas? Se proponen redistribuir el trabajo de cuidados, que está injustamente, como les contaba, distribuido,
ampliando las infraestructuras de servicios para las poblaciones que requieren cuidados, pero también ampliando las prestaciones, como señalaba Cecilia recién, para la universidad, en tiempos de licencias que tengan un enfoque de género, en tiempos para cuidar, no solamente asociados al evento del nacimiento, sino para cuidar poblaciones dependientes a lo largo del ciclo vital. Se proponen consolidar una integralidad vinculando distintos servicios para apoyar la dependencia a lo largo del ciclo vital. Los distintos niveles de dependencia también son integrales porque intentan en los territorios coordinar diferentes respuestas estatales o de la comunidad o del mercado. Se proponen redistribuir los cuidados en América Latina, además de los cuidados feminizados. Hay una participación de las familias en los cuidados, sobre todo en las poblaciones de personas mayores, de personas en situación de discapacidad. Entonces, estos sistemas se proponen lograr que los estados asuman una mayor responsabilidad y de alguna manera desfamiliaricen la provisión de los cuidados. También se proponen dignificar y profesionalizar las tareas de cuidados que son realizadas por quienes tienen menos poder, por las mujeres pobres, racializadas, migrantes, y que además en condiciones sumamente precarias y muchas veces de explotación, ¿no? Claramente, o de esclavitud, ¿no? Entonces, ese es otro de los objetivos. Y también, no menos importante, contribuir a la reformulación de los cuidados, a las transformaciones culturales. Es decir, un sistema de cuidados no solamente son servicios, también son políticas que busquen desatar esta asociación directa entre cuidados e identidad femenina o naturaleza femenina. ¿Qué está sucediendo? Por un lado, yo les contaba, los países lo están discutiendo, 14, 15, 16, 17 países discutiendo estas temáticas, pero en aquellos países donde se ha comenzado a implementar, caso Uruguay, Colombia o algunos pilotos, hay presupuestos todavía muy insuficientes y además unos cuestionamientos severos acerca de el gasto que implican estos sistemas, ¿no? Sin pensar que hoy se está pagando un costo en derechos, pero también en esta no participación de las mujeres en el mercado laboral, pensando que hoy es gratis, digamos, ¿no? Esta cuestión del gasto y de lo que va a implicar y de que no son para los países pobres, que son para los países nórdicos, ¿no? Entonces hay presupuestos insuficientes y poco consenso respecto a comprometerse en asegurar los presupuestos que se requieren. Por otro lado, la región, realidades políticas y económicas complejas, realidades, cambios de signo de políticos que ponen en cuestión los avances. Uruguay es el caso más claro. De un sistema que comenzó a implementarse muy lentamente, pero que en esta administración tiene un retroceso muy claro. Entonces tenemos programas que en algunos casos son innovadores, pero que son muy focalizados y que están como muy lejos del principio de universalidad en el acceso a los servicios de cuidado, que es lo que se proponen los sistemas de cuidados. Y también dificultades o todavía, digamos, de falta de conocimiento o de generar respuestas situadas a los territorios, a los contextos rurales, a los territorios de baja densidad de población, ¿sí? Donde quizás hay personas mayores solas, aisladas, entonces cómo las respuestas allí son distintas a las de los sectores urbanos. Y por último, el balance de las luchas o los avances y los desafíos, y acá voy a señalar dos oportunidades que entiendo están presentes y dos desafíos en este tema. Una oportunidad que veo es que el movimiento feminista, distintos grupos colectivos, empiezan a asumir la cuestión de los cuidados en mayor medida que hace unos años. Este era un tema de algunas feministas y esto empieza a permear en el movimiento feminista con distintas nociones sobre los cuidados, no sin tensiones, pero bueno, es un aspecto positivo el hecho de que el movimiento asuma a los cuidados como parte de sus demandas. Por otro lado, se crean alianzas regionales, hay alianzas nacionales, nosotros tenemos la red Pro Cuidados, pero en cada país de América Latina se van creando redes del cuidado o mesas del cuidado o plataformas del cuidado con distintos nombres, pero que reúnen organizaciones de la sociedad civil feminista, académicas, personas que defienden los derechos de las personas que requieren cuidados, y también redes regionales que empiezan a articular un discurso común frente a otras regiones o a ámbitos internacionales.
Otra oportunidad, los cuidados son un campo de conocimiento cada vez más específico. América Latina ha desarrollado teoría, ha desarrollado metodología con grandes aportes al campo de conocimiento. Hay una masa crítica de investigadoras, de redes de investigación, de las que somos parte, y que viene desarrollando desde hace muchas décadas, y bueno, y hoy se va a presentar un libro donde tenemos una pionera y una destacadísima teórica de los cuidados como es Rosario Aguirre, y han ido creciendo las propuestas de formación a nivel de posgrado en cuidados. De hecho, por ahí me reclamaban que yo no pongo ahí en mi breve CV que soy coordinadora junto a Karina de la maestría en cuidados y género, que va por su segunda edición, o de la especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género, que va en su quinta edición. Y realmente hay una demanda muy grande, porque en la medida en que la política pública empieza a crecer, a demandar profesionales, hay una demanda por la formación, por suerte, por la formación académica. Y hay interesantes procesos de gestión, de conocimiento, mapas del cuidado, georreferenciación, formas innovadoras de empezar a medir la dependencia, que no es nada fácil, que están surgiendo en distintos países que quieren avanzar en estos temas, que son, ya les digo, aportes de la región también al mundo. Europa nos mira muy atentamente a los procesos que se están dando en América Latina, no solo a la cuestión de la teoría que ha desarrollado América Latina, sino también a estos procesos incipientes e innovadores de política pública. Y termino con riesgos o algunos desafíos. Hay una débil demanda ciudadana sobre este tema. La población, los movimientos sociales, las mujeres pobres no están demandando servicios de cuidado, no le están demandando al Estado servicios de cuidado. Hay allí una cuestión, obviamente, que tiene que ver con la cultura familista y feminizada de los cuidados, pero también creo que ahí el movimiento feminista necesita ampliar esta base social, necesita involucrar a los movimientos sindicales, necesita no hablar entre convencidas y poder involucrar más sujetos y sujetas por esta demanda. Y si bien yo les decía, esta es una demanda que está inserta en los gobiernos o en las discusiones públicas, no está en la corriente principal, no es prioridad para ningún gobierno, ni lo fue en ningún gobierno progresista. Y por último, dos cosas que me preocupan. Hay una romantización de los cuidados comunitarios, y esto lo trae también las Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales, esta idea de que hay respuestas comunitarias a los cuidados y entonces hay que ir por ahí y hay que ampliarlas. Entonces está esta tensión teórica clásica del feminismo entre reconocer que las mujeres generan bienestar, proveen bienestar, generan respuestas que proveen bienestar en las comunidades, pero no eternizar esa situación precarizada, ¿sí?, donde solo hay mujeres. Yo aplaudo las respuestas colectivas de cuidados, sacar el cuidado de lo privado, sacarlo de la responsabilidad de cada uno, pero si siempre las únicas que donan su tiempo y su trabajo son las mujeres, bueno, hay algún problema con los cuidados comunitarios, ¿no?, con las respuestas comunitarias. ¿Cómo hacemos para incorporar los cuidados comunitarios en los sistemas de cuidados sin reproducir las desigualdades de género, involucrando a los varones? Porque si no, seguimos, bueno, contando con el tiempo y el trabajo de las mujeres como un recurso infinito para satisfacer o para generar bienestar. Y por último, y lo traía Andrea, esta cooptación de los términos del feminismo por los sectores conservadores, ¿sí? En el Uruguay también se ve, hoy estamos en campaña, todos los partidos políticos hablan de cuidados y seguramente no hablan de cuidados de la misma forma que habla el feminismo, o de la misma forma que está estipulado en la ley o con los objetivos transformadores que tiene el sistema de cuidados en Uruguay de acuerdo a la ley. Entonces hay discursos conservadores que incorporan los cuidados, pero ojo, porque poner los cuidados en el centro puede querer decir más Estado, más servicios universales, pero también puede querer decir las familias son las que deben cuidar, las mujeres están abandonando la socialización, los jóvenes están allí desprotegidos, los adolescentes, porque las mujeres ingresaron al mercado laboral. Entonces, ojo con esto de que los cuidados no pase de que ahora están en todos lados, y están en todos lados no están en ningún lado, ¿no?, y que además se sea cooptado por estos discursos. Y yo traía acá este ejemplo de la imposición de la tenencia compartida, que esta ley de tenencia compartida tan triste, su argumento y su exposición de motivos maneja la corresponsabilidad de género, maneja datos que nosotras mismas producimos, pero para generar una ley, digamos, contraria a los intereses de las mujeres. Entonces esto me parece como un desafío y un riesgo muy grande. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Valentina. Seguimos entonces con Montserrat. Yo también me voy a... Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo a Claxo la invitación que me hace para participar y además me siento muy honrada de estar en esta mesa con todas las colegas. Yo decidí hacer algo un poco diferente. No me voy a enfocar en los temas, digamos, que investigo regularmente, sino que decidí intentar un panorama general sobre América Latina en relación con las preguntas que ya nos plantearon, los múltiples desafíos, el impacto en las políticas públicas y el balance de las luchas de los movimientos feministas en la región. Bien, en primer lugar, yo creo que hay que decir que América Latina y el Caribe pues distan mucho de ser una región homogénea, que hay retos y procesos históricos claramente diferenciados, pero lo que sí es cierto es que el movimiento feminista y todos los movimientos emancipatorios tienen más posibilidades de incidir en los periodos progresistas, en los países progresistas, o por lo menos eso es lo que se supone en teoría. Ahora voy a tratar de decirles que eso también tiene sus retos. En los países de América del Sur, ¿verdad? Se dio un conjunto de gobiernos llamados antineoliberales, postneoliberales, socialistas, como se le quiera llamar. La marea rosa le llamaron algunos, ¿verdad? Que ahora está en franco retroceso. Estos gobiernos, hay que reconocer, propiciaron algunas transformaciones importantes, avances en los derechos sociales y económicos, reconocimiento de otros derechos relacionados con la identidad étnica o sexual, la representación política de las mujeres también avanzó. Sin embargo, incluso estos gobiernos llamados progresistas fueron gobiernos llenos de contradicciones, ya que siguieron dependiendo de modelos orientados al mercado, de prácticas extractivistas y de relaciones heteropatriarcales. De hecho, quiero poner acá el ejemplo del gobierno de Correa, que promovió una serie de importantes transformaciones, si no fuera, sería muy mala socióloga si no lo reconociera, pero que fue el primero como presidente, como autoridad de un país de hablar de ideología de género. Entonces yo creo que aquí podemos ir viendo algunas de estas contradicciones incluso en estos gobiernos. En otros lugares, como Centroamérica, exceptuando a Costa Rica, la primavera democrática realmente no llegó nunca. Es decir, el proceso de pacificación rápidamente se engarzó con una agenda neoliberal. El periodo de pacificación permitió algunos avances formales importantes en la institucionalidad, pero nada realmente sustantivo en términos de la igualdad de género, es decir, o la igualdad en general. Se acabó la guerra, pero no las condiciones que la habían generado. Y por eso el dato que ahora nos presentó Valentina, además del 50% de las poblaciones en pobreza. Las condiciones producidas por la larga historia de represión, de autoritarismo, de explotación, por la presencia continuada de poderes de facto muy arraigados, de nuevo hace que ni siquiera la llegada de gobiernos más progresistas como el de Honduras puedan promover cambios importantes para las mujeres. En Honduras, a pesar de la presencia del gobierno de Xiomara Castro, lo cual consideramos un éxito, no es que no, sin embargo, en Honduras el aborto sigue siendo completamente criminalizado, prohibido, incluso en momentos en que peligra la vida de la madre. Es decir, hay en ese sentido un sacrificio incluso abiertamente sancionado por el gobierno de la vida de las mujeres. Igual ocurrió en el gobierno del FMLN en El Salvador, cuando se dio uno de los peores periodos de criminalización del aborto, sobre todo de las mujeres más pobres. Y yo creo que esas contradicciones hay que marcarlas. Políticas como estas yo creo que permiten ver el valor que se le da a las mujeres empobrecidas, incluso de parte de los gobiernos que se dicen progresistas o socialistas. ¿Y por qué se produce esto? Yo pienso, ¿por qué ni siquiera la llegada de gobiernos más progresistas que han implementado acciones de igualación social
tienen un efecto profundo y duradero o un efecto también para las mujeres. Eso es porque la mejoría de las condiciones de vida de muchos sectores promovidos por estos gobiernos y la implementación de políticas de reconocimiento no han estado acompañadas de un proceso de desempoderamiento de los sectores dominantes. Más bien, muchos de estos gobiernos se sostienen con el apoyo de sectores dominantes y ahora últimamente de los sectores evangélicos, neopentecostales o de otros grupos de sectores muy conservadores. Es decir, hasta los gobiernos progresistas apelan a esos electores, a esos votantes, y por lo tanto entonces tienen que hacer compromisos con ellos, y muchas veces lo que queda en esos compromisos es lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Esta limitación también está muy relacionada con el fenómeno, por supuesto, de la globalización neoliberal, ya que ni siquiera los gobiernos progresistas de las últimas décadas tuvieron como objetivo disociarse completamente de ese proceso. De hecho, las principales dinámicas de la globalización neoliberal fueron sostenidas, incluso en algunos casos profundizadas por estos gobiernos. Los procesos de igualación que sí se fomentaron, además, no tuvieron como objetivo principal, creo yo, la construcción de ciudadanos y ciudadanas, sino en muchos casos la construcción de consumidores y consumidoras, y en unos casos incluso consumidores de ciudadanía o de la idea de ciudadanía. Evidentemente esto tiene un elemento favorable en términos de la vida cotidiana, yo no lo voy a negar, y es el incremento de acceso, de ingresos y además a bienes de consumo. Eso es muy importante, pero esto también endeuda y ha endeudado a las poblaciones más pobres. El querer comprar los celulares, el último televisor, las últimas cosas, se inserta dentro de la lógica del mercado. Es decir, creamos entonces mentalidades para esta lógica del mercado, pero no mentalidades para la ciudadanía plena. Además, estos procesos no parecen tener implicaciones de largo plazo en términos de cambio social que trasciendan lo inmediato y que permita mejorar condiciones en el tiempo y en el espacio e incluso generacionalmente. Y más bien, como les decía, aumenta el consumismo y en algunos casos el individualismo, aumenta el ansia por las cosas. Esto demuestra también la gran fragilidad e limitaciones de los procesos igualadores. Estos procesos pueden ser fácilmente revertidos de un gobierno a otro, dado, insisto, que no hay desempoderamiento de los sectores dominantes y además se construyen alianzas con otros grupos neoconservadores. Ahora bien, a pesar de las diferencias, en América Latina y el Caribe hay una serie de procesos que yo creo que sí son comunes y son procesos muy contradictorios. Se ha hecho una tendencia ya y pone en peligro los cambios democráticos que se habían sostenido incluso en algunos países, incluyendo mi propio país. Hay además avances en la normativa y en la institucionalidad que se han dado, pero que ya están en peligro. Y hay claros indicios de que en varios lugares los avances están en disputa o en franco retroceso. Como resultado del afianzamiento de los proyectos y visiones políticas de una derecha populista, profundamente imbricada con una derecha fundamentalista y religiosa, que ahora cualquier reclamo por la igualdad racial, la igualdad de género o la igualdad sexual es realmente cuestionada y según ellos atenta contra la libertad. Es decir, cualquier reclamo que hagamos desde los sectores progresistas atenta contra la libertad e incluso contra la moral. Se produce entonces en la región un deterioro del proceso democrático. Esto se ve reflejado, por supuesto, en el aumento de la desigualdad, una caída en el apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía, como se puede ver en las diferentes mediciones. Evidentemente, la persistencia de los altos índices de violencia, de los más altos del mundo. América Latina es la única región del mundo en la que la violencia no disminuyó en la última década y esa violencia se refleja en todas las esferas de la vida, incluyendo la vida cotidiana y la vida de las mujeres. Los países de Centroamérica y algunos del Caribe están entre los más violentos del mundo para las mujeres.
y el arribo, por supuesto, de estos proyectos de derecha populista. Lo anterior se ha visto acompañado también del resurgimiento de neoconservadurismos religiosos que claman por el mantenimiento del orden tradicional de género y por echar atrás muchos de los alcances del movimiento feminista y de los avances. Una de las principales estrategias de los grupos neoconservadores es la construcción de pánicos morales y de cruzadas alrededor del género, al que presentan como un peligro inminente para la familia, para la sociedad y para la nación. Es decir, el género está representando esa construcción de ese enemigo, el género como peligro, ¿verdad? Un concepto creado en la academia para entender la desigualdad y las otras formas, de repente se convirtió en un concepto utilizado, según ellos, para definir un nuevo peligro incluso para la nación. A ver, ¿y cómo es que estos nuevos líderes populistas se venden y qué es lo que venden? Los ejemplos más claros son Bukele, el vecino de al lado acá en Argentina, pero también lo habían hecho de alguna forma Bolsonaro y Trump. Y es que se aprovechan de los despojos que produce el capitalismo salvaje, de la precarización y de la exclusión social y ofrecen certezas de mano dura y de protección. Desde la academia y de los movimientos sociales decimos que lo que está en riesgo es la democracia y que están en riesgo los derechos. Pero a las personas que ellos están apelando, la democracia en realidad no les ha dado mucho, justamente por el engarzamiento con el neoliberalismo. Y los derechos tampoco son muchos los que han vivido, los que han tenido estas personas por generaciones. Estas personas optan entonces por líderes que los protejan, que les ofrezcan certezas, aunque sean discursivas, que les fomenten y les legitimen la rabia, y en el caso de Costa Rica, incluso la vulgaridad. O sea, el presidente de Costa Rica convirtió la vulgaridad como una forma de expresión política y sus seguidores en redes sociales y en cualquier espacio están absolutamente felices de poder utilizar la vulgaridad, la misoginia, el odio contra las mujeres abierta y libremente porque tienen a un presidente que se los permite y además lo avala y además lo usa como discurso político. Entonces, en los 3 minutos que me queda, hemos tenido entonces la construcción de un modelo de democracia que no se ha preocupado tanto por el bien común, sino por facilitar espacios para las inversiones transnacionales, para los proyectos extractivistas, para el desarrollo del capitalismo global. Y yo creo que no debería sorprendernos. Es decir, hay una tensión permanente entre un sistema que pretende ser igualitario, la democracia, cuando está aparejado con el capitalismo, cuya esencia es justamente la desigualdad. Entonces, compañeros y compañeras, pedirle a la democracia, cuando está aparejada con el capitalismo y con estas nuevas formas de capitalismo, que fomente los procesos de igualdad, yo creo que estamos en una ilusión. ¿Y qué ha pasado con las demandas, ya para ir terminando, las demandas de igualdad formal hechas por el feminismo posconflicto? Esas demandas en muchos casos no parecen haber resultado del todo contradictorias con la democracia liberal. Muchos de los logros del movimiento feminista fueron cooptados por la democracia liberal, acomodados a las necesidades del sistema capitalista con el fin de producir reformas, pero sin tocar el núcleo duro de la desigualdad y de la opresión. En ese sentido, una podría decir que las relaciones entre el movimiento feminista y el Estado, por supuesto que es dinámica, es contradictoria, es variable, es contingente, y que hay una tensión permanente entre las propuestas y visiones del movimiento feminista y su capacidad en la incidencia en los poderes establecidos. Es decir, yo creo que hubo en este periodo importantes avances en la formalidad institucional, y yo lo celebro. Yo prefiero tener las leyes y las políticas públicas que no tenerlas, pero hubo poco avance en el terreno de la redistribución. Más bien, serios retrocesos en derechos económicos y sociales. Además, todas las políticas de igualdad ocupan un lugar marginal dentro de las políticas nacionales y tienen un carácter coyuntural, y además muchas veces en términos de discurso.
Con esto, la heterogeneidad de la región que mencioné al principio tiende a mitigarse cada vez que se observan las brechas entre hombres y mujeres. En eso sí, todos los países de la región son bastante similares. De todas las desigualdades, según un estudio que vi del Banco Mundial, la de género es la única que está presente sin importar el tamaño de la economía, los niveles de pobreza o los logros educativos. Es decir, en todos los países la desigualdad de género está presente. Entonces, ¿qué le queda al movimiento feminista? Tenemos que encontrar vías para perturbar la hegemonía del capitalismo neoliberal. Es decir, si no perturbamos la hegemonía del capitalismo liberal, es realmente difícil que podamos avanzar. Tenemos que perturbar de alguna forma, si no el bienestar de los grupos poderosos, por lo menos su tranquilidad. Si nosotros no vivimos tranquilos y tranquilas, por lo menos hacerles a ellos ver que si no hacen algo, si no cambian, no van a poder seguir tan tranquilos como estás. Tenemos entonces, además, por supuesto, que incorporar nuevas personas en nuestros movimientos. Tenemos que establecer alianzas, no alianzas pensando que es una alianza con un matrimonio para el resto de la vida, sino haya alianzas incluso más coyunturales, a lo mejor alianzas no de máximos, sino de mínimos. Yo creo que estamos en una época en que tenemos que a lo mejor dar pequeños pasitos, y yo planteo una alianza de mínimos y reconocer que el discurso de derechos y el cambio legal por sí solos, no han debilitado la coraza de las desigualdades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Montserrat, también a Valentina, Andrea y Cecilia. Y bueno, abrimos un poco al intercambio. Seguramente las exposiciones de las compañeras han colocado varios temas interesantes sobre los que queremos intercambiar, así que está abierto al público. Preguntas, aportes. Allí. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovecho y hago como preguntas para todas. Por un lado, felicitarla a Montserrat, la verdad, bueno, comparto mucho tu visión, entonces me emocioné un poco en esta idea del capitalismo neoliberal como garante. Y cuando hablabas de alianzas coyunturales, ¿cómo ves esta posibilidad en la actualidad? Quería preguntarle a... Disculpa, me olvidé tu nombre, la compañera que estuvo... Sí. No terminé de comprender cuáles son las limitaciones en el acceso a las carreras científicas exactas, quizás, que vos mencionaste. Y a la compañera le quería preguntar las tasas de femicidio aquí en Uruguay, no me quedaron claras, y si hay una medición de los transfemicidios. Y a todo el panel le quería preguntar cuál es su perspectiva sobre el lenguaje inclusivo. Nada más. Hola. Una pregunta más para reflexionar. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre as formas de construção de imaginário que nós podemos perturbar a hegemonia do sistema que é dominante e homogêneo. Então, me parece que temos um desafio de investigação para compreender as formas de construção desses imaginários que são coletivos e são, algumas vezes, apropriados por sistema capitalista, neoliberal, patriarcal e por aí vai. Então, gostaria de saber de vocês como ajudar a pensar oportunidades e formas de investigar que nós podamos dar um cortocircuito no sistema, algo assim. Casi me
Bueno, hola, ¿qué tal? Primero saludar a la mesa y a las ponentes, que me parece que todas trajeron desde distintos ángulos grandes problemáticas que estamos enfrentando. Gracias, estuvo buenísimo escucharlas. Particularmente también para Cecilia y en esto de pensar como los cuidados en el ámbito académico o hacia dónde las universidades deberíamos dirigir nuestras agendas para poder como remontar un poco estas desigualdades que están viendo tan claramente. Me encantó eso que traías al final como de la idea de que las universidades están basadas en una trayectoria lineal, que vos decís que no es la trayectoria de las mujeres, y supongo que también eso se vincula un poco con esa idea de sujeto libre de responsabilidades domésticas que está atrás de toda la actividad universitaria, por ejemplo, de estar ahora a esta hora nosotras acá hablando en esta casa de estudios, y nada, reforzando también la pregunta de ella, bueno, ¿qué sugerencias, más allá de parar el tiempo y mandar a las mujeres al espacio doméstico a cuidar, pero premiadas por la universidad, podrías tirar como puntas para seguir pensando en nuestras agendas de investigación con equidad o igualdad de género? Hola, buenas tardes. También agradecerles, fue fantástico escucharlas. Y tengo una pregunta, Cecilia, así como hay estudios con respecto a maestrías, doctorados, ¿no? y en el sistema de investigadores y investigadoras, ¿hay con respecto a cómo es esa distribución hacia adentro de cuando no es el campo académico en el que te desempeñas, sino en el campo profesional, privado, por ejemplo? Esa es una pregunta general, y después, como en un doble clic a eso, es adentro de las propias, por ejemplo, de las carreras de médicas o de médicos o de ingenieras o de ingenieros o de sociólogas o de sociólogos, si hay diferencia entre carreras en esto a nivel profesional, y si hay diferencia adentro, intracarreras, con respecto a los desempeños, a lo que se elige hacer, por ejemplo, ¿no? Como cuáles son los lugares que las mujeres profesionales en tal disciplina habitan más fácilmente que en otros, digamos. Y si estos estudios conversan con esos otros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias y felicitaciones al panel. Voy a hacer dos preguntas específicas. A Cecilia, ¿qué mecanismos de considerar las licencias de maternidad o de cuidados, sea para o la de paternidad, en las evaluaciones, por ejemplo, de los procesos de investigación cuando consideran lo que realizaron en los últimos 5 años? ¿Cómo se vienen o si se vienen modificando esos criterios? Que supongo que es un poco a lo que referís con los procesos lineales, pero no sé, yo no sé mucho de los procesos de investigación o cómo se evalúan, pero no sé si fui clara en la pregunta, te vi perdida. No entendí cuando me decís ¿a quién te referís? Varios llamados tienen como criterio la evaluación del trabajo en los últimos 5 años, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando en ese periodo recae una licencia de maternidad o de cuidados? ¿Cómo se exonera o sea, cómo se considera eso? No sé. Si a eso te referís cuando hablas de, por ejemplo, trayectorias lineales o no. Y a Valentina, pensando en las discusiones de los sistemas nacionales de cuidado, ¿en qué medida estos proyectos de ley o estas discusiones incluyen los modelos de licencias que tienen los países? O sea, no sé si soy clara, si las leyes
porque la legislación sobre licencias tienen una trayectoria histórica mucho anterior a los sistemas nacionales. En el caso uruguayo no lo incluyó específicamente y sigue siendo un debe. Entonces, ¿en qué medida otras discusiones en América Latina han incluido? Y bueno, ¿y cómo se compatibiliza eso? No, al menos la primera ronda, porque si no... ¿Qué hacemos? Bueno, un montón de preguntas, por suerte, ¿no? Para poder intercambiar, no sé quién quiere empezar. Montserrat. Bueno, muy brevemente, en realidad, en términos de la política de alianzas que me preguntó la compañera, estamos en un territorio realmente pantanoso y difícil porque por tradición histórica el movimiento feminista siempre ha estado dispuesto a hacer alianzas con otros movimientos, pero históricamente nos ha ido muy mal también. Es decir, nos fue muy mal cuando nos aliamos cuando las feministas estadounidenses se aliaron con el movimiento antiesclavista en los Estados Unidos, porque cuando pudieron las sacaron, las dejaron por fuera. Nos fue muy mal cuando nos tratamos de aliar con los movimientos progresistas de los años 60, ¿verdad? Es decir, cuando los hombres progresistas le gritaban a las mujeres feministas, bájenla de ahí, y que alguien, ¿verdad? Es decir, lo que sea. En Costa Rica, nosotros marchamos, las feministas, en todas las manifestaciones contra la minería a cielo abierto, ¿verdad? Es decir, por la privatización de las instituciones sociales, y sin embargo, en las marchas del 8 de marzo o del 25 de noviembre llegan algunos hombres solidarios, compañeros y progresistas, pero vos no ves a las organizaciones sindicales, ¿verdad? Ni a las organizaciones antiminería, ni nada. Entonces yo digo que es difícil esto. Sin embargo, yo sí creo que justamente tenemos que hacer esas alianzas más puntuales, ¿verdad? Por eso digo puntuales, no cosas, porque si pretendemos hacer alianzas en temas, digamos, en elementos que sean más allá de cosas puntuales, a lo mejor no lo vamos a conseguir. Y muchas veces no lo conseguimos ni entre las mismas feministas, entonces yo creo que, por eso es que yo reivindico una alianza de mínimos, pensando que es pasito a pasito, digamos, que podemos a lo mejor ir incidiendo, digamos, en esa hegemonía que es la que yo hablo. En relación con lo que plantea el compañero de la construcción de imaginarios, yo creo que es muy importante decir que para eso estamos las ciencias sociales. Deberíamos ir a meternos directamente en estos grupos, ¿verdad? En estas personas, con estos hombres jóvenes, etcétera, y entender qué es lo que pasa. En Estados Unidos hay una socióloga muy importante, Arlie Hochschild, que hizo un estudio muy importante sobre el Tea Party, sobre los miembros del Tea Party. Ella se fue al sur de Estados Unidos a convivir con las familias, a hacer trabajo directamente, a entender por qué apoyaban, digamos, estas políticas de derecha, y el libro realmente es sumamente revelador. Yo creo que estando acá en la Facultad de Ciencias Sociales es un llamado también para entender primero qué es lo que está pasando con estas personas, cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, y después a partir de allí tal vez aportar en la construcción de imaginarios. Muy brevemente sobre el lenguaje inclusivo que preguntó la compañera, ¿de qué te voy a decir? Yo no sé. Digo, me parece muy bien que se use, pero digo, toda la discusión histórica que lo que no se nombra no existe y todo lo demás, pero a veces llegamos a un momento de trivializarlo ya completamente, que pierde, digamos, la potencia que eventualmente podría tener. Entonces, yo te diría, depende. ¿Seguís vos? Bueno, capaz que contestando puntualmente la pregunta de la tasa de femicidio en Uruguay, CEPAL tiene estudios y mediciones, la última ahora estaba chequeando, 1.6 cada 100.000 mujeres. Eso es para Uruguay, y el año pasado hubieron 24 femicidios registrados, que ahí siempre hay una discrepancia entre lo que mide la sociedad civil, sobre todo una página que es Femicidios UI, que la lleva adelante una socióloga,
Elena Suárez, que es muy rigurosa, que en general, bueno, ahí hay más datos registrados de lo que oficialmente se registra, ¿no? Por también diferencias de criterios. Me preguntaba si se miden los transfemicidios. En Uruguay no, ni siquiera está esa conceptualización. No sé si en algún país de la región el transfemicidio está considerado dentro de los códigos penales, que es la manera en que se logra, digamos, medir por lo menos eso a nivel penal. La verdad que desconozco, creo que no. Y después, en este sistema de alianzas que planteaba Montserrat, yo creo que Uruguay tiene una mayor cercanía, el movimiento feminista, con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil, con, digamos, esa movida más progresista. Eso está, entonces creo que es una oportunidad también. Obviamente eso hay que profundizarlo y hay que ir sumando otros movimientos, pero creo que estamos en un momento en el que esa es una oportunidad, digamos, es lo que quería decir. Y me pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo. Yo creo que fue una herramienta muy importante esa defensa y ese avance. Hoy hay barreras, hay obstáculos muy importantes y bueno, y pienso cómo se puede seguir avanzando, ¿no? También generando un lenguaje de entendimiento, ¿no? para todos y todas las personas. Entonces es, bueno, cómo podemos incluir, ¿no? a todas las personas que se sientan representadas en ese lenguaje. Yo creo que ahí hay un desafío todavía y que no sabemos bien cómo hacerlo y que hay diferentes formas, ¿no? Eso. De nada. Bueno, voy a defender el lenguaje inclusivo, pero en algo concreto, porque yo creo que genera cambios de comportamiento en algunos casos, y cuando algo tan sencillo de hacer genera cambios de comportamiento, me parece que hay que prestarle atención. Yo asesoré varios años a OCE, a la empresa de agua y saneamiento del Uruguay, en la incorporación del enfoque de género en su gestión. Y una de las acciones fue que en los llamados a funcionarios, funcionarias, se incluyera el lenguaje inclusivo. Entonces, por primera vez en la vida, el llamado a peones decía a peones y peonas. Y por primera vez en la vida se presentaron mujeres a ese llamado. Y anteriormente, cuando decía peones, no se presentaban mujeres. Entonces, para mí la discusión, no hay discusión. ¿Por qué? Y escuchaba hace poco a una coincido con lo de la ridiculización y la trivialización, pero incluir a los varones y a las mujeres y nombrarlos genera efectos. En ese caso generó efectos. Y hace unos cuantos años hay mujeres en las cuadrillas de peonas y peones porque ese llamado, esa cosa tan que para muchos es una pavada o una cuestión ridícula que no tiene sentido, bueno, generó un cambio de comportamiento. Entonces, bueno, hagámoslo. No sé, me perdí. Que hace poco escuché esto que decía, no sé si era una lingüista, que decía esto de que los niños varones nacen y se socializan siempre sintiéndose incluidos con el término los niños o todos, y que las niñas nos desarrollamos, nos criamos, teniendo que identificar cuándo estamos incluidas y cuándo somos excluidas, ¿no? Y que eso obviamente genera distintas subjetividades, identidades, formas de enfrentar al mundo, de elegir carreras, ¿no? Esto de cuándo estamos incluidas y cuándo no. Evidentemente, las mujeres en Uruguay no se sentían incluidas con el llamado a peones, ¿no? Entonces, cuando eso me parece que la política pública debería como tomar ciertas decisiones en ese sentido que genera cambios. En relación a las licencias y los sistemas de cuidados, son parte de los sistemas de cuidados. Esto que yo decía, los sistemas de cuidados no son solo servicios, también son toda la regulación de los tiempos para cuidar. En Uruguay la ley es anterior, la ley que modifica la licencia de paternidad y crea el medio horario es del 2013, pero se entiende que está dentro del periodo de discusión del sistema, de debate que fue entre el 2010 y el 2015 y que forma parte.
claramente coincido en que es un debe. Mi tesis doctoral está dedicada a analizar el uso del medio horario parental en base a una investigación que hicimos desde el grupo de sociología sobre el uso de las licencias y las barreras al uso por parte de los varones del medio horario. Y en eso, solamente si te interesa, señalar el ejemplo del proyecto de ley en Argentina, Cuidar en Igualdad, que tiene un capítulo muy sustantivo sobre licencias, absolutamente de vanguardia, que además es superadora al de muchas propuestas que, obviamente, no en discusión, ¿no? Pero como ejercicio, como modelo teórico, está muy bien ese proyecto de ley en lo que tiene que ver con los tiempos de licencias para padres, para madres, en incluir el lenguaje inclusivo, en no llamar licencia de maternidad ni paternidad, sino licencia para gestantes y no gestantes, ¿no? Entonces, en incluir la diversidad sexogenérica también en la legislación, cosa que Uruguay no hizo. Entonces, bueno, ahí un ejemplo. Por ahí. Aprovecho la pasada del micrófono para decir que es el tema del lenguaje inclusivo no binario, ¿no? Lo que me genera más dificultad de cómo incluir a todas las personas. Ahí está. Sí, sí. Sí, a mí también, pero generacional también, no lo sé. Creo que... Bueno, primero la pregunta sobre las barreras al acceso a las carreras científicas exactas. Te agradezco la pregunta porque pasé por eso volando y tal vez quedó medio confuso. En realidad la constatación es algo que ya sabemos, que es la menor inscripción o selección de mujeres en carreras terciarias relacionadas con lo que se conoce como las STEM. Y ahí hay como tal vez un primer paraguas para mirar este concepto de STEM o que engloba esta idea de STEM de una forma crítica, ¿no? Porque STEM es un concepto o es una agrupación de disciplinas científicas que tiene una trayectoria. La idea de las carreras de ciencia, tecnologías y matemáticas surge allá por los 2000 en la National Science Foundation, o sea, la principal agencia financiadora norteamericana, cuando la industria norteamericana necesita mano de obra, o sea, necesita que cada vez más ingenieros, ingenieras, matemáticas, físicos se gradúen para poder insertarse en la industria. Y eso es tomado después por organismos internacionales, por diversas... hay ríos de tinta escritos sobre cómo niños y niñas, adolescentes y adolescentes les va, qué desempeños tienen en las áreas STEM, pero cuando vamos a mirar un poco más críticamente cómo se conforman esas áreas STEM, tenemos realidades muy distintas, ¿no? Las ciencias biológicas son carreras científicas donde hay áreas completamente feminizadas y áreas masculinizadas. Mismo dentro de la ingeniería hay áreas completamente masculinizadas y completamente feminizadas. Entonces, todo ese proceso de selección de las carreras, en realidad, obviamente, las personas no llegan a elegir una carrera como una tabula rasa, sino que se someten a un proceso, el proceso de socialización determina eso, y en realidad la literatura lo que muestra es que hay factores individuales, hay factores relacionales, estructurales, yo no voy a entrar en eso, en la selección de las áreas de estudio, pero... Me parece que ahí la pregunta relevante sería también desde las instituciones de educación terciaria, ¿qué estamos haciendo para incentivar eso? O sea, cómo eso no lo dejamos solamente en manos de la educación inicial o la educación secundaria, sino también cómo estamos proporcionando diferentes imaginarios a los que son las carreras científicas, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer no se siente convocada a ser ingeniera en computación? Y me parece que ingeniería en computación es uno de los ejemplos tal vez de mayor claridad, porque cuando es un fenómeno fantástico de ser analizado en mayor profundidad, porque cuando se observa la brecha de ingeniería en computación en los últimos años, es una brecha que crece en las últimas décadas, ha crecido muchísimo, en particular cuando en las etapas previas a Internet, en los 90, las brechas eran menores, dado que la ingeniería en computación estaba sobre todo relacionada con cuestiones de cómputo, era más manual, la inserción en el mercado era más difusa, los sueldos no eran los sueldos desorbitantes que existen hoy en día. Cuando la carrera de ingeniería en computación se va profesionalizando, se vuelve más competitiva, se vuelve más demandada por el mercado. Por ejemplo, en Uruguay las matrículas de hombres se quintuplican y las de mujeres se mantienen exactamente iguales. Hace 20 años que las matrículas de mujeres en ingeniería en computación en Uruguay son alrededor de 100. Las de los hombres ya superaron las 500 por año. Son números pequeños porque es Uruguay, pero este mismo fenómeno pasa acá y pasa en Estados Unidos cuando se observa la ampliación de la brecha. Antes había una brecha menor en ingeniería en computación. Entonces, la selección de las carreras
no tiene que ver solamente con el proceso de socialización, etcétera, sino también con el imaginario de científico, de inserción en el mercado profesional. También hay mucha literatura que argumenta cómo en realidad las mujeres se excluyen de esas carreras pensando en que no van a poder conciliar una vida familiar y una vida profesional. Bueno, ahí hay como toda una literatura que enfatiza eso, sí. Las de la NASA, sí. El que trabajan con ingeniería en computación. Sí, sí. Las de sistemas. Está bien. Bien, después en esta otra cuestión que surgieron en varias preguntas, los instrumentos de políticas, no sé, ahí que me perdí un poco, pero anoté como un par de cosas. La cuestión que comentaba Sol sobre instrumentos posibles de corresponsabilidad más allá de las licencias, o la cuestión de cómo se incorporan la evaluación de los 5 años, las licencias maternales, etcétera. A ver, ¿cómo ordenar esta pregunta? En realidad lo que yo quería ejemplificar cuando hablaba de la idea de trayectorias lineales, acumulativas, es esta idea normativa tan fuertemente arraigada en nuestra concepción de hacer ciencia que tenemos. Para mí no hay ejemplo mejor. Había un biólogo uruguayo, el padre fundador de la biología en Uruguay, Clemente Estable, tenía una frase que para mí sintetiza esto de forma muy buena, que él tenía varias frases, ¿no? Pero entre ellas una cosa que decía siempre era: a la ciencia todo el tiempo y todo el hombre. Esta idea es basal en nuestra concepción de qué es la ciencia académica. Nosotros no dejamos de estar involucrados en nuestra profesión en ningún momento del día, no tenemos 8 horas, no dejamos nuestra hipótesis cuando nos bañamos, no. Esa idea de estar dedicados 100% a la labor académica y de estar involucrado a esa labor de forma ininterrumpida, de forma totalizante, es en cierta medida incompatible con ciertas etapas de la vida de las mujeres, en ciertas etapas de asumir los costos reproductivos de nuestras sociedades. Entonces, en la medida que que no se reconozca esta diferencia en los roles reproductivos de las mujeres, en los roles de género, o la ciencia académica no los asimile como dentro de lo que debería premiar o promover a la vez que promueve las carreras académicas, en realidad nuestros sistemas de evaluación lo que están haciendo es nos están sometiendo a una ficción de posibilidades de competición que no son las mismas. Entonces, en la medida que esos sistemas de evaluación a la vez sigan contando papers, sigan siendo cada vez más objetivos y sigan haciendo cuestiones de suma y resta, a las mujeres nos va a seguir yendo peor en eso. Si se contemplan los 5 años las licencias, en realidad hay estas políticas de stop the clock que separa por un momento la evaluación académica cuando por ejemplo en el SNI, ¿no? Separa por un año si hubo una licencia maternal. Eso en realidad no está muy claro qué efecto tiene. Después en la evaluación no sabemos si ese tipo de políticas en realidad termina estimulando las carreras o desestimulándolas porque mantiene a las mujeres por más tiempo debajo en puestos de menor jerarquía. En realidad no hay evaluaciones de impacto sobre ese tipo de medidas y en general no son suficientes por sí mismas, ¿no? Deberían de ser acompañadas por otras medidas como por ejemplo cuestiones que se están pensando en hacer es acompañar medidas de licencias de medio horario o de reinserción de las mujeres después de la maternidad en los grupos de trabajo con redistribuciones distintas de las cargas horarias, ¿no? Sabemos que en una carrera académica lo que más se premia es la investigación, las cargas de docencia suelen sobrecargar más a las mujeres, sobre todo cuando vuelven con pocas horas. En general, en las áreas, por ejemplo, básicas o tecnológicas, se ha denunciado de que vuelven con 4 horas y se les da básicamente el curso para que no tengan que hacer más nada, y eso más nada no pueden investigar en ese tiempo. Entonces ahí hay como una cuestión de división sexual del trabajo a la interna de la labor académica, donde tendríamos que reformular también esas formas en las que nos distribuimos trabajo, sobre todo cuando volvemos de esos medios horarios. Y bueno, y hay una serie de mecanismos que podríamos estar horas discutiendo sobre cómo incorporar estas responsabilidades de cuidados en los propios mecanismos financiadores. Argentina tiene ejemplos de programas de movilidad internacional que financian parte del cuidado cuando las mujeres se van, o llevarse los hijos, o pagar centros. Son incipientes, ya no sé si no quiero ni hablar de eso.
Ni hablemos de eso. La CAPES en Brasil muy recientemente ha incorporado para las estudiantes de maestría y doctorado la posibilidad de pedir un tiempo de 6 meses extra para la defensa de sus tesis de maestría y doctorado. Piensen que esto es del año 2000. En el año hubo un caso que fue el que desató esto, que obligaron a una bióloga, creo que fue, los compañeros brasileños me van a poder decir más, a defender su tesis de doctorado 19 días después de haber parido, porque no tenía posibilidad de postergar la defensa. Si bien estaba en las normativas de la CAPES, eso no estaba sancionado, se sancionó en diputados y hoy pueden pedir 6 meses más. O sea, miren de lo que estamos hablando, ¿no? Y esto es del año 2022, y estamos hablando de nuestra propia comunidad académica. Entonces hay un debe enorme en cómo esto permea las políticas y los instrumentos de las universidades y de la ciencia académica en general. Bueno, no sé si hay más preguntas que quieran hacer. Realmente estuvo muy interesante el intercambio, ¿no? Y las preguntas que surgieron acá del público presente. Si no, estaríamos dando por finalizada la mesa y nos quedamos porque ahora en breve está ya Rosario Aguirre presente y se va a presentar el libro. Bueno, muchas gracias.